Es un gusto para mí recibirle a través de la señal, el canal 151 del sistema Mega. Mi nombre es Diana González. Vamos a platicar en una emisión más de Para Opinar sobre los niños, los jóvenes, los adolescentes y sobre todo tratar de dejar de lado mitos y leyendas, mitos urbanos, todo lo que se ha construido alrededor de su proceso cognitivo, educativo, emocional, desde los supuestos, desde narrativas perversas, desde construcciones ideológicas y pues basarnos en datos, basarnos en estadísticas, basarnos en ciencia y por supuesto en las voces profesionales. Y saludo a mis invitados, mi invitada de esta noche para llevar a cabo esta mesa de Para Opinar. Saludo con muchísimo gusto a David Antonio Jiménez. Usted ya lo conoce, es académico, es periodista y reportero de Mega Noticias Querétaro. David, bienvenido. Diana, como cada jueves, qué gusto saludarte. Y saludo con muchísimo gusto a una expertaza de verdad en la materia, una activista, una luchadora, una científica incluso que sabe manejar bien la data y sobre todo, bueno, pues que ha participado en diferentes desarrollos de políticas públicas a través de Cívica, la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil. Cecilia Fernández, ella es secretaria ejecutiva de Cívica. ¿Cómo estás? Muy bien, Diana, muchas gracias y muchos saludos también a David y a Brian. Y me da muchísimo gusto, hoy se integra con nosotros en esta mesa. Él es Brian Sigú Rosete Dorantes, él es psicólogo, sexólogo, se formó en la Universidad del Valle de México en Tuxtla y actualmente trabaja en consultorio dando clases y es tallerista. Así que bienvenido, Brian, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto estar, muchísimas gracias por la invitación. Y me gustaría empezar contigo, David, contextualizando un poco el fervor que se ha vivido en las últimas semanas en Querétaro y en los últimos años, siendo muy, haciendo un resumen, digamos, en las políticas públicas, los esfuerzos, la numeralia que se ha hecho a favor y en contra de la niñez y la juventud en Querétaro. Hay muchas deudas, hay brechas importantes, pero pues hay que puntualizar ciertas cosas que tienen que ver con la actualidad de las infancias, las niñeces en el estado de Querétaro y las adolescencias y las juventudes. Sí, Diana, buenas noches. Por ahí dice una frase clásica de Los Simpson, ¿no? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Bueno, al final del día hay que ver exactamente qué es lo que han hecho los gobiernos, particularmente el gobierno local, el gobierno municipal, por este grupo. Yo creo que lo más importante y algo que hemos dicho, pues sí se ha hecho de manera acertada, al menos en el papel, porque en los hechos quedan muchas dudas, tiene que ver con la denominada ley Curi, esta situación de limitar el acceso a las redes sociales. Sí fue una política muy novedosa que eventualmente después, en los meses subsecuentes, Australia y otras naciones europeas se sumaron y también estaban ahí prohibiendo las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con la ley Curi? Que en este caso, pues sí, hay un decreto que te dice no uses el teléfono en las escuelas, pero realmente el hecho de decir, ¿sabes qué? Un niño, un menor de 13 años, de un niño de 11 años, no puede usar redes sociales, eso le corresponde al gobierno federal. Y este dictamen continúa todavía en el gobierno federal y no ha avanzado. Recordar también otro caso a nivel federal, el hecho de prohibir la comida chatarra en las escuelas. Esto es importante. Sin embargo, unos alumnos míos hicieron una solicitud de acceso a la información para pedir indicadores reales de qué beneficios trajo este proyecto y no hay un indicador real. Es decir, sí, por ahí el delegado de la SEP dice, sí, hemos visto niños más sanos, ok, ¿cuánto? ¿No? O sea, en términos de peso, en términos de todo lo demás, ¿qué implica? Son dos proyectos que son muy buenos, pero que no tenemos indicadores reales de cuánto están impactando de manera positiva en la ciudadanía. Ahora bien, nada más para finalizar, un par de datos del INEGI, Diana, que también nos pueden dar para la reflexión. Yo estaba revisando, en Querétaro en el 2020 había poquito más de medio millón de menores de 14 años. De este total, estamos hablando que un 18.2% no estaban afiliados a ningún servicio de salud. Es decir, cerca de 106,000 menores de edad en ese momento no contaban con IMSS, ISSSTE, un seguro privado, Pemex, lo que sea aquí en Querétaro, estaban totalmente desamparados. Vayan, y servicios de salud del estado de Querétaro estaban ahí recibiendo. De igual forma, 316,000 adolescentes de 12 a 19 años era el grueso de la población en 2020 y de este total, unos 85,000, una cuarta parte prácticamente, ya formaban parte de la población económicamente activa. Dos cosas entonces para la discusión.
requerimos políticas también que garanticen la salud de las infancias, y ya lo vimos, hay un número importante de infancias que no tenían seguridad social, y la otra, cuestionarnos también porque hay un número importante de adolescentes, una cuarta parte de la población, que ya forman parte de la población económicamente activa en Querétaro. Sí, es legalmente válido, pero ¿por qué se ven obligados a trabajar a tan temprana edad, Diana? El aumento, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, específicamente perpetrada por hombres en contra de mujeres y niñas, que ha crecido en un 530% en los últimos 8 años. Violencia sexual infantil ha crecido en Querétaro. El tema de la incidencia en materia de suicidio entre las edades de 0 a 17 años también nos pone por encima de la media nacional. Hablabas de salud, la obesidad también en Querétaro ocupa un 47% más o menos en la última encuesta de niños y niñas en el estado de Querétaro que presentan problemas de sobrepeso y de obesidad y que no tienen una atención y un seguimiento. No hay lugares de esparcimiento, de entretenimiento, de diversión gratuita. Y también el tema que es muy preocupante, el consumo de sustancias ilícitas, las adicciones que también van creciendo, el consumo de cristal, una de las drogas más adictivas, más baratas, más accesibles y más nocivas, está presente en la población joven de Querétaro. Ceci Fernández, como estudiosa y como una conocedora de las infancias, de cómo podríamos analizar actualmente la situación de las niñeces, no sé si es la palabra correcta, en Querétaro actualmente a nivel internacional. ¿Ha cambiado el concepto de 20 años para acá? ¿Son diferentes? ¿Cuáles podríamos decir que son las características distintivas? ¿Seguimos siendo los mismos niños de cuando tú y yo corríamos en las calles y jugábamos al pote pateado? No lo sé. ¿Cuál sería ese panorama? ¿Cómo podríamos describirlo actualmente? En Querétaro hay, y pues probablemente tengo un sesgo desde el lado del activismo, ¿no? Hay un discurso activo preocupado por la protección y sobre todo la protección encontrar los medios para garantizar el acceso pleno a derechos para las niñas y las adolescencias. Entonces, creo que eso es un sesgo de mi lado, ¿no? De mi burbuja, pero creo que sí hay un tema de ahí que se está moviendo y que algunos grupos, incluso desde las autoridades, han retomado parcialmente al menos este discurso como para hacerlo suyo, al menos en discurso, ¿no? Entonces, creo que hay un tema de derechos que se está discutiendo incluso hacia adentro de las familias, que se está discutiendo en las comunidades, desde lugares muy diversos, desde ahora esta historia de las personas, la generación de cristal y cosas muy extrañas, ¿no? Pero, o sea, desde ese lugar con mucho juicio y con poca información, a mí me parece que es en la que ahora nada les gusta, ahora tienen mucho poder, ahora sienten que pueden todo. Pues no es que sientan o que tengan mucho poder, sino que tenemos como sociedad planteándonos la pregunta sobre cómo garantizamos su acceso a derechos, dada también las circunstancias de desarrollo en el que se encuentran, ¿no? O sea, tomando en cuenta que estar en un proceso de desarrollo en las infancias, un proceso de desarrollo que creo que tú y yo, Diana, David y Brian también en otra generación, que no compartimos en términos de experiencia probablemente, ¿no? O sea, la manera en que ellas y ellos han vivido su infancia y su desarrollo, su adolescencia, sin duda es distinta. Es distinta, me parece que abismalmente no. Creo que es una diferencia de grado. ¿Por qué? Porque han tenido acceso a otro tipo de estímulos y sobre todo a una cantidad de estímulos que es difícil filtrar para un lóbulo frontal que no está completamente desarrollado, ¿no? Sí hay muchos que no se les ha desarrollado a los muchos años, ¿no? Entonces, ahora sí está justificado orgánicamente. Entonces, hay un tema ahí que creo que compartimos, que podemos dar cuenta de que hay un desarrollo paulatino, pero que ahora está la pregunta puesta sobre el tema de derechos, que me parece que es una pregunta interesante, pertinente, compleja, y que desde discursos más simplificadores, más paternalistas, más desde la posesión de nuestros, cada vez que dicen nuestros niños, yo siento cosas muy feas, verdaderamente, porque no se refleja en el actuar. Entonces, creo que esta preocupación ahí está, hay que materializarla, hay que seguir empujando y hay que seguir bajando esto a derechos, ¿no?
Y entro contigo directamente, Brian, con esta controversia que está en Querétaro actualmente, que desde el mensaje del gobernador Mauricio Curi hay que proteger a las infancias, hay que defender a las infancias. Los niños, las niñas, las niñeces, las adolescencias no saben lo que hacen, necesitamos protegerlos. Pero por otro lado, tenemos al alcalde de Corregidora, Josué Chepe Guerrero, que dice que sí saben lo que hacen y que hay que juzgarlos como adultos. Hablando del desarrollo de las niñeces hacia la pubertad y la juventud, ¿a partir de qué edad la niñez o la infancia se dan cuenta de cuál es el bien y el mal? ¿Cómo son esos procesos? Y si quieres hacemos una parte y luego continuamos en el segundo bloque, pero danos una introducción. Claro, por supuesto. De hecho, creo que lo primero que podríamos hablar se habla mucho, por ejemplo, de la justicia, ¿no? De cuando se habla, por ejemplo, de estos procesos penitenciarios incluso o de castigo. Y generalmente se reduce a lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, ¿no? Y lo cierto es que sí podríamos verlo así, sin embargo, de las primeras maneras en las que el cerebro realmente empieza a entender lo que se vale hacer, lo que no se vale hacer, es a partir de la empatía o al menos de la comprensión de lo que le sucede al otro con mis acciones. Entonces, esto las infancias lo tienen desarrollado desde el principio, ¿no? Cuando volteamos a ver a un bebé, que le hacemos caras y le hacemos reír, o que ve que reaccionamos a cuando hace ciertas cosas, ¿no? O sea, en ese momento ya tiene la capacidad de ver que sus acciones tienen una consecuencia en las otras personas, ¿no? Ya conforme van integrándose a cosas sociales más complejas, es donde también, digamos que se va haciendo cada vez más grande esta línea gris de lo que sí está bien, lo que no está mal, es más bien como lo que la puede llegar a lastimar, los diferentes grados en que puedo lastimar, etcétera. Y ahí más bien no es que las infancias no puedan, no es que haya un momento donde algo pase como un switch en el que ya las infancias entiendan todo. De nuevo, como decía Ceci, hay personas que incluso llegando o sea, incluso todavía nosotros no podríamos llegar a algo que algo nos conflictúa, por ejemplo, ¿no? Entonces, más bien lo que se requiere es de un acompañamiento siempre. Entonces, esto de buscar como una respuesta punitiva hacia los actos de las adolescencias o de las niñeces, me parece que también es como el querer ponerse una máscara nada más, no verlo completamente, porque es también no ver cuáles son las condiciones de estas infancias, de estas adolescencias que les llevan a hacer estos actos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa culturalmente, esto que provoca estas cosas? Y sobre todo como esto de querer nada más castigar a quienes perpetúan estas acciones en lugar de estar viendo a las comunidades donde ocurre, a ver la reparación hacia las personas afectadas. Creo que es una manera ahora sí que demasiado simple, que incluso cae. O sea, yo le preguntaría tal vez a las personas que llegan a proponer esto si justo saben lo que hacen, por ejemplo, ¿no? A partir de las consecuencias que esto va a provocar. Totalmente. Sería, esto como introducción. Es reduccionista, ¿no? Es muy simplista y retomo tu concepto. Voy a regresar contigo, Brian. Voy a hacer una breve pausa aquí en Para Opinar y regresamos con este tema que está generando polémica y controversia en el estado de Querétaro. Ya volvemos. Netflix o Amazon Prime o HBO Max o Disney Plus. ¿Por qué elegir una? Mejor todas. Para los que nos cuesta decidir, Streaming Plus de Mega. Tus 4 apps de streaming preferidas juntas. Por solo 299 pesos al mes. Disfruta Streaming Plus de Mega. La noticia no solo se ve, también se comparte. En Mega Noticias Querétaro estamos contigo en cada plataforma. Síguenos en Facebook para mantenerte informado. En Instagram para ver la noticia en imágenes, en X para enterarte al instante y en TikTok para revivir la información de una manera diferente. Mega Noticias Querétaro, la noticia donde tú estés. ¿Qué tal? Yo soy Cecilia Rubalcaba y le recuerdo que todos los martes y los viernes tengo para usted la información más relevante en cuestiones de seguridad. Todo esto a través de Mega Noticias Querétaro con Diana González en el 151 de su sistema Megacable. Recuerde, en Mega Noticias Querétaro la esperamos todos los días a las 8:30 de la noche. Para opinar, distintas voces analizando los temas que nos importan. Seguridad, salud, servicios públicos y movilidad. Diferentes puntos de vista con un mismo objetivo:
que estés bien informado. Para opinar, todos los jueves, 21 a 30 horas, canal 151 de tu sistema Mega. En este mes del padre, regálale algo que lo acompañe todo el día. Con plan de Megamóvil. Son 2 líneas, una de 38 GB para él y otra de 6 para su hijo. Con redes sociales, llamadas y mensajes ilimitados. Cuesta creerlo, cuesta 270 pesos. Cámbiate a Megamóvil, la compañía celular de Mega. Mega te consiente. Escanea el QR y conoce todas las promociones que tenemos para ti. Mega te consiente. ¿Sabías que por disposición oficial tu línea Megamóvil podría ser suspendida? Sí, por disposición oficial, tú debes vincular tu línea antes del 30 de junio. Si no lo haces, la perderás. Escanea el QR y regístrate ahora. Solo necesitas tu INE. Estamos en Para Opinar hablando acerca de pues esta controversia, esta polémica que se ha generado en Querétaro por esta contraposición de ideas de pues diferentes personajes del estado de Querétaro. Por una parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, titular del Ejecutivo, que señala que hay que proteger a las niñeces, a las adolescencias y por lo tanto vetar la ley de identidad de género. Y por otra parte, el alcalde, también de extracción panista, Josué Chepe Guerrero, que dice que las adolescencias ya saben lo que hacen y que por eso hay que juzgarlas como adultos. Brian, en esta línea que estábamos, en esta línea de discusión que estábamos manejando antes de la pausa, también me gustaría preguntarte, antes de pasar con Ceci y con David, acerca del tema de la sexualidad y el descubrimiento de nuestra sexualidad. Es decir, sabemos que es un proceso, se conoce que es un proceso natural, derivado de la inocencia, pues en condiciones, digamos, no quiero decir normales, pero digamos en condiciones orgánicas, ¿no? Cuando no hay nada que haya de alguna forma modificado ese autoconocimiento, ese conocimiento. ¿Cuándo se podría decir que un individuo, una persona, o más o menos en qué etapa de su desarrollo, sabe su identidad de género, hablándolo tú como experto? Bueno, justo creo que cuando hablamos de normalidad tenemos que pensar que de todos lados vamos aprendiendo, ¿no? Y es así como las personas vamos agarrando qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta y poco a poco lo vamos integrando en lo que ya ahorita conocemos como identidad de género. Ya se habla en algunos estudios y más bien como contextos filosóficos y sociales que esto pasa ya como hasta las adolescencias, donde la identidad como tal ya como que queda cimentada. Sin embargo, aquí no es que todo lo que pase antes no es válido, no quiere decir que todo lo anterior es importante incluso protegerlo. Me acuerdo de una compañera que justamente dice, pues no existirían, por ejemplo, las infancias trans si dejáramos de pensar o de suponer que todas las personas, por los órganos que tengamos, vamos a tener un cierto género, ¿no? O sea, como el permitir tal vez que las infancias puedan ir explorando, que si quieren en algún momento identificarse de cierta manera, irles conocerlo. Y que esto, por supuesto, que no define absolutamente nada y no es tampoco como para dar esta calma de no se preocupen, va a cambiar o es una sola fase, sino más bien como en pues las infancias están aprendiendo como todas estas reglas sociales, todas estas cuestiones de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me gusta hacer, lo que no me gusta hacer. Entonces, por ejemplo, de las infancias trans, incluso se ha visto que la mayoría de las infancias a los 5 años ya lo saben, ¿no? Ya saben qué género es, pero esto no solo de las infancias trans, cualquier género, incluso probablemente nosotras en algún momento, cuando nos dicen en qué momento supiste que eras mujer o en qué momento supiste que eras hombre, podemos recordar un momento de nuestra infancia muy pequeños, ¿no? Entonces, esto se va construyendo poco a poco, incluso es parte de este desarrollo normal, incluso puede seguir desarrollándose pasada la adolescencia, por supuesto. Y pues bueno, por eso ahora hablando de esto de cuidar a las infancias, creo que el primer punto de cuidado sería un poquito como lo que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con cuidarles en las escuelas, su alimentación, que todo esté bien, porque vemos que realmente lo que más puede llegar a afectar a una infancia no es cómo se identifica, sino más bien el estrés que llega a partir de todas sus condiciones, entre ellas, por ejemplo,
su identidad, que puede estar desprotegida si no se le da un amparo legal, ¿no? Que permita justamente defenderse ante tal vez el acoso o ante tal vez como cierta incluso discriminación, ¿no? Entonces, al final todas estas cuestiones son de protección hacia el estrés que sí puede afectar el desarrollo. Ceci, voy contigo con tu análisis sobre esta controversia que mencionaba anteriormente. Hay que defender a las niñeces y a las adolescencias porque no saben lo que hacen, pero por otra parte hay que castigarlas porque ya saben lo que hacen. Es, creo que un discurso cosificador, instrumentalizador, en el que se apropian de estos grupos, de las niñeces, de las adolescencias, como una bandera falsa, desde donde lo veo yo, para hacer empatía o para acercarse, sobre todo en tiempos preelectorales, porque aunque pareciera ser que estamos muy temprano, ya se están jugando las cartas ahorita, ¿no? Entonces, creo que es un discurso que podremos decir, bueno, sí es electoral, porque la preocupación por las infancias no se ha reflejado en sus gobiernos, porque en Querétaro a nivel estatal todavía tenemos casi un cuarto de escuelas que no tienen agua potable. Entonces, cuando yo oigo estos discursos de protejamos, yo digo, ¿a quiénes? ¿A cuáles niñas y niños están protegiendo realmente? Porque los que no tienen acceso al agua, y sobre todo en este caso las niñas, se ausentan con en mayor cantidad cuando el agua falta en las escuelas, a las niñas y niños que no tienen luz, agua, servicios básicos en sus hogares, que no tienen garantizada la seguridad dentro de su casa, que no tienen garantizado el acceso a la salud, a la escuela. ¿Cuáles son los niños a los que están defendiendo? ¿O son unos niños imaginarios, ¿no? Que crean, porque finalmente es un discurso que funciona, que es generar un enemigo imaginario, y son estos niños imaginarios que viven en sus cabezas, que entran al baño, niñas que entran al baño con hombres adultos, con falda, y cosas muy extrañas que viven en sus cabezas, ¿no? Entonces, creo que es instrumentalización, lo cual me parece, incluso para tiempos electorales que las cosas se ponen muy difíciles, me parece muy vil, incluso para eso, y que además manda señales importantes en términos de hacia dónde se está moviendo el discurso, que es un discurso mucho más radical, mucho más conservador, y que no estamos hablando de conservador en términos de conservemos las tradiciones, estamos hablando de conservador en términos de que una pequeña élite decide qué derechos tenemos los demás. Entonces, yo platicaba con gente cívica, ahorita es la comunidad no binaria y la comunidad trans, pero si con este desparpajo, ¿no? Quitan, cierran, cancelan o obstaculizan el acceso a derechos de cualquier comunidad, me parece que esto debería levantar las alarmas. Hoy son los niños a quienes están violentando, después quién sabe qué, ¿no? Y a mí me parece terrorífico el tema estigmatizante de los adolescentes que saben lo que hacen, ¿no? Esta persecución que se podría generar, el discurso de odio, la criminalización, ¿no? de las juventudes en vez del acompañamiento y el visibilizar la precarización de estas juventudes a la que están sometidas, la desesperanza, la falta de oportunidades, la falta de acceso a una vida mejor, el reclutamiento forzado, la drogadicción, el narcomenudeo, o sea, todos los peligros que son peligros reales que acechan, pero lo más fácil es irte a lo punitivo, como decía Brian. David, ¿cuál es tu análisis de esta contraposición de ideas desde un mismo partido con diferentes líderes? Tiene que ver totalmente, como bien lo dices, con el partido, y lo cual es de alguna manera contradictorio en el sentido en que el PAN el año pasado, no, fue este año que anunció ahí un cambio importante en materia de lo que iba a ser el partido, como esta renovación, que cualquiera podía ser ya parte de sus candidaturas y que el PAN abierto para todos, y por ahí le preguntaban al líder del PAN, entonces la comunidad LGBT es bienvenida. Bueno, son muchos factores que sí tienen que ver con lo electoral y que está muy ensartado en esto que hablamos de la polarización. O eres A o eres B. No debería ser así de ninguna manera, porque también hay que ver la otra cara, ¿no? Desde el oficialismo en este momento, que es Morena a nivel federal, tampoco se han implementado muchísimas reformas que digamos a favor de la comunidad trans, no binaria y la comunidad de la diversidad sexual. Entonces sí es una cuestión mucho más sistemática por ser un grupo minoritario. Creo que hay muchos cambios. Yo platicaba con Javier Méndez, él es sociólogo de la religión, y él hablaba que esta marcha que hubo por la defensa de la libertad religiosa
tiene un significado muy profundo. ¿Por qué? Porque vimos a católicos y evangélicos marchar juntos, porque se sienten desplazados de un sistema que les abría la puerta en todo momento y que eventualmente iban a hacer más manifestaciones para que se les escuchara de manera oportuna. Entonces, aquí yo creo que eso es lo más importante, que sí se ve como un tema electoral. Al final del día, ¿qué es lo que llama la atención? Se defiende a lo que se denomina la familia natural, y la familia natural pues tiene que tener una mamá que nació como mamá y un papá que nació como papá. No hay otra alternativa. Es la visión de estos grupos conservadores, desinformando, por cierto, porque al final del día esta parte de que los menores de edad pueden acceder a la ley de identidad de género no es cierta, ya se ha dicho. Y por otro lado, pues también hablar del panismo, que tiene que reflexionar mucho en torno a exactamente cuál es el discurso que está dando Diana. Y es una receta muy mezquina, pero que desgraciadamente está probada y que ha generado resultados alrededor del mundo, ¿no? La patria, la familia, Dios, esto que no es nada nuevo y que está comprobado que cuando se validan estos discursos de odio, se genera miedo hacia el otro, hacia el distinto, hacia el diferente, pues evidentemente se logra. Lo hemos visto en muchísimos países como han logrado obtener el poder, pero es muy mezquino el utilizar e instrumentalizar a la defensa de las infancias por un tema electorero. Como conclusión, Brian, ¿con qué te gustaría cerrar? Pues justo el invitar a las personas que nos vean, que nos estén escuchando, a justo a tratar de saltar la desinformación, ¿no? No se trata de cuestionarlo todo, sino de informarse correctamente de todo, encontrar los canales correctos. Y incluso como lo que nosotros les hayamos compartido, por favor, busquen de dónde lo sacamos y justo entérense a partir de eso, ¿no? Porque de ahí pueden sacar mucho más de lo que nosotros podamos compartirles. Y sobre todo, pues recordar que si de verdad se trata de la defensa de las infancias y las adolescencias, se trata de ver más allá de sus acciones, ¿no? Más allá de lo que nos dicen que debe de ser la protección, ¿no? Y realmente preocuparnos por su bienestar. Ceci, ¿con qué cerrarías esta noche? Yo creo que me uno a lo que dice Brian, o sea, sigamos platicando, sigamos dialogando, sigamos pensando, ¿no? Entre todas y todos. Recordemos además que al Estado le toca reconocer quiénes somos, no decirnos quiénes somos. Un Estado que nos dicta quiénes somos me parece peligroso. Y de nuevo, movernos siempre del lugar de pensar que hay un individuo mal aquí y un individuo mal allá. Pensemos en condiciones estructurales que están generando, que es así le toca atender al Estado, y que en la medida que el Estado se ocupe de lo que le toca, de los demás, que la ciudadanía, la comunidad, la familia puedan decidir en términos de mayor garantía y apertura a los derechos, ¿no? David, ¿con qué cierras esta noche? Yo creo que llamaría a la reflexión sobre cuál es nuestra posición. Si nuestras posturas muy cerradas, conservadoras, le niegan derechos a otras personas, habría que valorar también cuál es nuestra posición en el extracto, en esta parte social, sobre todo porque no puede ser esto. Una cosa es lo que tú puedas defender, una cosa es lo que tú creas desde tu fe, y otra cosa es que esto lo quieras llevar por todos lados para que una persona pues no, o sea, de alguna manera le faltes al respeto y no le quieras respetar su nombre, su identidad y hacerle sentir bien. Entonces yo lo dejaría únicamente para la reflexión. Y yo me sumaría a sus reflexiones invitando a la gente a que si todo lo que consumes te da la razón, entonces el algoritmo te está jugando una mala pasada, así que rompe el algoritmo, habla con personas distintas, que el miedo no sea tu eje rector, que se instrumentaliza a través de la desinformación y los discursos de odio, y pues a buscar la fuente de la información y generarse un propio criterio dentro de la medida de lo posible en esta sobresaturación de desinformación y de infodemia. Muchísimas gracias, Brian, Ceci, David. Yo le agradezco a usted que cada noche de jueves nos acompañe en Para Opinar, para desmenuzar los temas que generan controversia, que son de trascendencia y que son importantes para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diana González. Tenga usted muy buenas noches.